Saludos mis amados, Dios les bendiga y les guarde. Hoy en nuestro altar familiar vamos a hablar acerca de los dos ángulos del infortunio. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, relata la siguiente historia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Señor, en esta hora abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y que tu palabra fortalezca y anime nuestra fe. Que tu palabra nos dé la capacidad para mantenernos firmes, confiando en tus promesas. Señor, te damos gracias, pues sabemos que tus promesas son fieles y son verdaderas. Te pido, Señor, que en este momento tú puedas ministrar, Señor, en medio de el desasosiego, paz, en medio de la turbación y de la tribulación, tú puedas ministrar, Señor, de tu paz. Señor, y en medio de la escasez, ministra provisión. Señor, que en medio de la incertidumbre tu palabra nos aclare las dudas. Señor, nos refugiamos en ti y en ti confiamos. En ti descansamos, creyendo que tú obrarás a favor de los que te temen. Dios, te bendecimos en esta hora. Amén y amén. Bien, decíamos que el infortunio, ¿verdad? Podíamos definirlo como un hecho desfavorable, como un acontecimiento que nos pone en desventaja. En este caso, se nos habla de un hombre que nació ciego de nacimiento. Los discípulos, al ver a aquel hombre, tuvieron una interrogante en común. Aquello les llamó la atención y le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó para que él haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Entonces, acá podemos ver que el primer ángulo que puede darse en medio del infortunio es aquel que dirige nuestra mirada para tratar de hurgar y determinar cuál es la causa del mismo. Ellos habían concluido, sin duda, la raíz de su condición es espiritual. Por causa del pecado, él está así. Pero, ¿quién será? ¿Será que él pecó? ¿O será que pecaron sus padres? Si la respuesta hubiese sido sus padres pecaron, sin duda, entonces aquel hombre tendría una gran raíz de amargura y tendría también un objeto, tendría una razón para reprochar. Es decir, tendría a alguien quien pagaría por causa de su condición. Si la respuesta hubiese sido que él hubiese pecado, sin duda estuviese cargando con una gran culpa, con un gran peso. Muchas de las cosas que nos ocurren son o porque nosotros propiciamos las condiciones. Tomamos quizás decisiones equivocadas y el infortunio nos sobrevino. Entonces, la culpa recae sobre nosotros. Y cargar con la culpa es difícil. O pudiese ser por causas exógenas, es decir, la culpa no recaería sobre nosotros.
o más bien sobre terceras personas. Como de repente solemos sentarnos en largas conversaciones para determinar quién tiene la culpa de la crisis en las que nos ha tocado vivir. Y comenzamos a hacer señalamientos y a colocar nombres y a catalogar incluso hasta el sistema. Bien, yo veo que cuando nos enfocamos en el ángulo de las causas, para lo único que nos sirve enfocarnos en el ángulo de las causas es para quizás determinar cuál es la raíz del problema y atacar el problema desde la raíz. Pero de nada nos sirve reprochar, de nada nos sirve pensar que alguien tiene que pagar, porque eso quizás no cambia el presente. Aun cuando sí es correcto pensar de que, bueno, si alguien cometió una falta, debe responder ante ella, se deben establecer responsabilidades, eso es importante, pero es muy probable de que eso no cambie el presente. No cambia el presente. Eso no te permite superar el trauma, no te permite superar el momento. Y cuando hurgamos en las causas, es en parte también para saber si existe la oportunidad de que esto pueda ser, de que yo pueda superar el trauma, o sencillamente darme cuenta si estoy condenado porque no hay salida. Pero fíjate que el Señor Jesucristo tuvo otro ángulo distinto. Vio a aquel hombre y tuvo una apreciación diferente. No se detuvo para responder a las causas y dijo, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, el Señor Jesús se enfocó en el ángulo que nos lleva a determinar cuál es la solución del problema. Ese es un ángulo sumamente positivo. Y vemos acá algunas cosas interesantes. Vemos que la crisis es el campo para que operen las obras de Dios. Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta persona tiene esta condición y es el campo propicio para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando nos vemos dentro del infortunio, piensa que es el ambiente ideal para que podamos ver las obras de Dios ministrando a nuestro favor. Qué poderoso, qué maravilloso. Por otra parte, vemos que dice la Escritura allí, ¿verdad? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. Es decir, que antes de la venida de Jesucristo, porque esto es una palabra profética, nos está hablando que llegará un momento en donde ya el Señor, debajo de la creación, no tendrá que hacer estas obras porque su reino se establecerá y tendremos plenitud a causa del reino. Entre tanto, su reino eterno no se establezca. Sigue existiendo la oportunidad para que sus obras se manifiesten y Él dice que le es necesario. Entonces, si yo me veo en mi momento actual dentro del infortunio por causa de una crisis que me haya sobrevenido, debo entender que Dios tiene urgencia, que Dios quiere actuar con prontitud en medio de mi crisis, porque el Señor Jesucristo, cuando vio al ciego, dijo, esta es una oportunidad para que las obras de mi Padre que está en los cielos se manifiesten, y para esto Él me envió. Así que me es necesario
Créeme que a Dios le es necesario actuar en tu crisis, que a Dios le es necesario actuar en medio de tu infortunio. Aleluya. Pero si nuestra mirada está dirigida en otra dirección, nuestro enfoque está puesto en otro ángulo, hurgando en las causas, para tratar de ver quién paga los platos rotos, porque alguien tiene que pagar, para ver en quién podemos proyectar la culpa, o si tenemos la culpa nosotros, entonces, ya sucedería otra cosa en nosotros. De repente nos lanzamos en el mar de los lamentos, o en el mar del fracaso, o en el mar de la desesperanza. No. Tienes que ver lo que Jesús está viendo, que es necesario, a Él le es necesario, en medio de nuestro infortunio, actuar para que veamos sus obras. Gloria al Señor. Entre tanto, el día dura. Así que, cuando vemos la manifestación de las obras de Dios en medio de nuestro infortunio, entonces nosotros podremos conocer de esta manera que Él nos ama. Y también sus obras nos hablan acerca de su plan de salvación, de que Él nos rescató en la cruz y nos ha dado vida. Fíjate lo que ocurrió. Dice que, entre tanto yo estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo, dice la Escritura. ¡Qué cosa tan tremenda! Listo, Dios hizo lo que tenía que hacer. Jesús pudo haberse detenido para filosofar en cuáles eran las causas, pero no, Él vino para que nosotros fuésemos objeto de las obras de Dios, ministrando a nuestro favor. Y yo digo a eso un gran amén. Ahora bien, fíjate que tú dirás: bueno, Jesús anduvo sobre esta tierra, pero ahora está en los cielos, está sentado en el trono. Pero Jesús no se fue del todo, porque dice la Escritura que Jesús dejó dos cosas en la tierra. Uno, dejó al Espíritu Santo. Él es el Consolador. Él es el responsable de desatar sus obras en este tiempo de gracia. Y también dejó a la iglesia. Y todas las cosas fueron sujetadas bajo los pies, bajo la autoridad de la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene la responsabilidad de desatar el poder de Dios sobre la tierra. Aleluya. No solamente Dios te va a bendecir a ti como quien forma parte de su cuerpo, sino que también te va a usar como un instrumento para que muchos más puedan ser bendecidos, porque entre tanto que Él está en el mundo, Él es la luz del mundo y Él está a través de su iglesia. Quiero culminar con esto. En el Génesis hallamos la historia de una mujer llamada Agar. Y dice en el capítulo 21, a partir del versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y se echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y ella tenía un ángulo, estaba viendo el infortunio desde un ángulo. Dijo: no hay salida. Ya había visto que el desierto es inclemente, no tenían recursos, estaban escasos. Entonces echó el hijo y ella se puso a la distancia porque dijo: no veré cuando mi hijo muera. Ese era su ángulo. Ya habías visto las causas y dijo: voy a perecer. Sin embargo, vamos a ver el ángulo del muchacho. Y dice: y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloran los niños? Ese lloro, ¿qué le está explicando ese lloro? Ese lloro está
es diciendo, en este caso Dios lo está oyendo, pero ese lloro lo que está diciendo, yo tengo necesidad porque me estoy deshidratando. Yo tengo necesidad porque tengo hambre. Yo tengo necesidad porque estoy padeciendo de insolación. Yo tengo necesidad de ser rescatado del infortunio. Yo quiero abrazar la vida. El lloro de ese muchacho era distinto. Y vamos a ver a qué lloro respondió, porque aunque la Biblia no dice de que aquella mujer lloraba, sin duda, ¿qué madre no va a llorar cuando tiene que dejar a su niño, a la distancia sabiendo que va a perecer? Sin duda que él estaba llorando, pero su lloro era de un lamento diferente. ¿A qué lloro respondió Dios? Y dice la Escritura, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios entonces llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tus manos, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Tuvo familia, descendencia. ¿Te das cuenta con qué ángulo estás mirando el infortunio o la crisis? Porque dependiendo del ángulo con que lo mires, será como Dios responda a tu favor. Y espero que lo estés mirando desde el ángulo que determina cuál es la solución en medio del problema, desde el ángulo de la fe. Dios te guarde y Dios te bendiga.